Lunes 24 de abril del 2017. Faltan 251 días para el 2018. Lunes en cuarto menguante. Buenos días, señor Constant. Buenos días, doctor Espinosa. Buenos días. Y buenos días a todos los amigos televidentes en esta fecha histórica. Revista 110 por Coral 39 HIJB 830 AM. Los santos Fidel de Sigmarien y presbítero y mártir. Salomé, Gregorio, María de Cleofás, Fiesta Nacional de Israel, Día de los Ayuntamientos, Día de la Fraternidad Dominicana. Un día como hoy, Irlanda es independizado del Reino Unido. Pero sigue siendo parte de la comunidad. En 1494 se inician los trabajos de la recién fundada Villa de la Isabela, jurisdicción de Puerto Plata, primer ayuntamiento instalado por los españoles en el Nuevo Mundo. En 1849, el emperador de Haití, general Faustino Zuluk, en vista de la derrota inferida a sus tropas por los dominicanos en el número y las carreras, resuelve abandonar la ciudad de Azua después de ordenar que ésta sea reducida a cenizas. En 1965, un día como hoy, estalló la Revolución de Abril, protagonizada por acciones político-militares, dividiendo la capital en dos segmentos: los constitucionalistas, defensores del retorno del profesor Juan Bosch al poder, y los llamados oficialistas. La designación de revolución es un capricho dominicano. Ajá. Las revoluciones son aquellas que toman el poder y lanzan un programa de reivindicaciones. Okay. Nosotros no pudimos tomar el poder. O sea, una revolución, para ser tal, necesita ser complementado el alzamiento con la toma del poder. La toma del poder y la ejecución de un programa. Bueno. Una revuelta. Pero yo creo que no sería interesante dividir ese episodio, aunque corto, en dos. Okay. Porque evidentemente las fuerzas constitucionalistas vencieron a las fuerzas opuestas. Por eso se proclama Camaño presidente de la República. Entonces, desde ese punto de vista, hubo una victoria en principio militar sobre los sectores que no estaban de acuerdo con la vuelta a la Constitución de Juan Bosch. El gobierno no pudo salir de 20 cuadras. Bien. El gobierno de Camaño. Sí, yo estoy de acuerdo. Y no pudo establecer ningún tipo de programa estoy de acuerdo contigo en eso. Lo que te digo es ver las cosas en esos momentos, porque lógicamente el debate posterior de si es el gobierno... Al día siguiente ya era una guerra patria. Porque desembarcaron los americanos. Bueno, tan pronto desembarcan entonces las tropas militares norteamericanas, claro que se convierte en una guerra patria. Y yo estoy de acuerdo, y son discusiones que hay, si efectivamente se puede llamar una revuelta, una revolución. No, una revuelta. Y el hecho de que no pudo lograr implementar los cambios estructurales, o por lo menos volver a la Constitución del 63, y en la presidencia de Bosch, que era su objetivo fundamental, claro que no se puede dar el llamado de revolución, porque no logró el objetivo fundamental que se planteaba retorno a la Constitución del 63, no. Y la reposición de Juan Bosch sin elecciones. No se pudo nada de eso. En ese sentido sí tienes toda la razón. Una revuelta. Cuando planteas que no se puede hablar del término revolución. Una revuelta importante como reacción del pueblo dominicano frente a esos abusos anticonstitucionales. Sí. Pero fíjate como, Machi, en un periodo tan corto como prácticamente año y medio, ocurren dos sucesos que entiendo cambian el curso de la historia de la República Dominicana. Por un lado, el golpe de Estado. Sí, el golpe de Estado. Y posteriormente, entonces, la intervención norteamericana, que troncha definitivamente las posibilidades
de poder implementar en el país ese proyecto de nación, aunque uno lo visualiza solo como una constitución, pero creo que en el momento histórico era un proyecto de nación que encerraba ese proyecto constitucional. La historia se manifiesta así. Sí. Pero se condensan muchos hechos en poco tiempo. Sí. El gobierno del triunvirato se sabía que no iba a durar mucho tiempo. Y ahí mismo vino la conspiración, ahí mismo vino la rebelión. Pero el día siguiente del triunfo de la rebelión, en principio, la batalla del puente, la toma de la fortaleza Osama, cosas por el estilo, al otro día ya se sabía que venían las fuerzas norteamericanas. Todo eso sucedió. Entonces vino una etapa relativamente larga de negociaciones. ¿Por qué? Porque no se quería llevar hasta un extremo. El presidente Lincoln de los Estados Unidos entendía que esa invasión estaba basada en el hecho de que el Che Guevara estuviera aquí. El Che Guevara había desaparecido de Cuba. Entonces mandó tropas élites a la República Dominicana. Al poco tiempo ellos se dieron cuenta que no había necesidad de eso. Y esas tropas élites siguieron para Vietnam. Pero Machi, yo me pongo a pensar a veces. Déjame decirte, para completar la idea. Sí, cómo no. Las tropas élites esas, en Vietnam le hicieron una operación que se llamó Operación Santo Domingo, de cerco y aniquilamiento. Qué detalle. Pero no fue posible entonces para el triunvirato prever en algún momento que se estaba armando algo. Y también hay unas inquietudes para los que no siguen. Ellos sabían que había un golpe de Estado en marcha. Sí, y ellos, Donald Rey, yo recuerdo que planteó una negociación a los complotados, a los que estaban en el complot. Y los complotados dijeron, no, ya esto se embromó. Y hubo a Juan Bosch lo tumban en el 63 y la revuelta es en el 65, o sea... Sí, pero antes de eso hubo las guerrillas de Manolo Tavares. Entonces, mataron a todos, prácticamente a todos. Algunos andan por ahí todavía, pero fue un error político grave que cometió el 14 de junio con Manolo a la cabeza. Sí. Y el presidente del triunvirato renunció porque le habían prometido a él que no iban a matar a los expedicionarios de Manolo, sí. No eran expedicionarios, estaban aquí todos. A los miembros del 14, a los que trabajaron en el 14. Oiga, pero también otra cosa. Yo no sé, Machi, si ese momento histórico podía uno llegar a esa afirmación de que fue un error político el alzamiento de Manolo, dada toda la situación que se vivía en esos momentos, dado el golpe de Estado, dada la poca posibilidad de retornar en inmediato a un proceso democrático como que se vivió en el 62. 3 meses antes, Manolo había dicho en un meeting en el Parque Independencia que irían a las montañas. Las escarpadas montañas de Quisqueya. Entonces, eso es emprender una jornada armada. Presupone de varias cosas que se pasaron por alto.
no tenían entrenamiento, no tenían suficiente armas, no tenían una estrategia definida. Entonces, políticamente podían tener toda la simpatía, pero no funcionó. Entonces, el resultado final es ese, que no funcionó. Quizás por eso hoy valoramos que fue, o se llega a la afirmación que tú estás planteando, que fue un error político. Porque si triunfa, quizás no llegamos a esa conclusión. El hecho es que al fracasar el movimiento, el triunfo era remoto. No no solo había remoto, posibilidades. no había posibilidades. Esa es la palabra, no había posibilidades. Y eso pudo haberse visto de antes del alzamiento. Pudo haberse establecido. Yo recuerdo que varios miembros del movimiento 14 de junio, bueno, se quedaron afuera simplemente. Y no criticaron, pero dijeron, no, que eso no es viable. Pero no fue oído. Es más, hubo un grupo que hasta lo deportaron para Cuba. Sí. Porque se opusieron. Machi, y cuando tumbaron a Juan Bosch, hubo una respuesta, una reacción popular de la ciudadanía. Bueno, hermano, yo le puedo decir que de los estudiantes universitarios y secundarios fueron los que se levantaron a hacer manifestaciones en la calle. Partido, ninguno. Otra cosa, el Consejo de Estado y el Triunvirato en algún momento hablaron de una anticipación de elecciones o de un mecanismo para el retorno a la constitucionalidad. Nunca hablaron de eso. Después del golpe de Estado, nunca. Las instancias superiores nunca hablaron de un retorno a la Constitución. Justamente fue la oposición a la Constitución, que era laica, se hicieron manifestaciones de afirmación cristiana. Sí. Las manifestaciones que se hicieron, bueno, a fuerzas vivas Sí. que yo cuánto, de reafirmación cristiana. Parte importante de la iglesia estaba a favor de un derrocamiento prácticamente. Y se dio el derrocamiento. Machi, pero don Henry no había planteado en ningún momento hacer elecciones en el país. Yo creo que en un momento se planteó la posibilidad. Se planteó, pero ya estaba estaba minado el territorio desde el punto de vista político. Por la presión. Bueno. Y la muerte de Kennedy determinó, en cierto modo, que los planes golpistas siguieran adelante, porque el triunvirato nunca fue reconocido por el presidente Kennedy. Fue después de su muerte que Lyndon Johnson lo reconoce. Bueno, así Pero es. es así, Machi. Pero en esos 2 años, entonces, lo que quería significarte en ese año y medio, posiblemente perdió la República Dominicana una gran oportunidad de sentar la base para construir un Estado y una sociedad diferente. por lo menos más democrático. Yo creo que sí, porque justamente la simienta de esa constitución estaba planteada en dos sentidos, Machi. No solamente la democracia política, sino también la democracia social y económica, por la forma en cómo estaba redactada. Se planteó la por reforma la forma que se agraria. estaba implementando en ese pequeño lapso de vigencia que tuvo Había entonces la Constitución. Una oligarquía cerradísima en la República Dominicana, que cuando Bosch planteó la reforma agraria reaccionó a fondo. Yo digo que la intervención del 65, Machi, es una reafirmación de que los americanos vinieron a retener lo que construyeron del 16 al 24.
No querían que- perder lo que habían Que a mí construido. me da la impresión de que los americanos desde el 16 dejaron como un comisario, No. como un Recuerden encargado, que lo o que le dan alguien que se carácter, encargara de vigilar. Digamos que lo que le da lo carácter suyo. al Estado Dominicano, quienes los organizan, son los americanos en esa intervención. Entonces, O lo ellos estandarizan dejaron de acuerdo a su su- semilla sembrada ahí, y en el 65 vieron la posibilidad de que eso podía ser perdido, y decidieron, bajo la excusa del comunismo, bajo la excusa que sea. Sí, Lo importante porque- era no perder lo que sembraron Para en eso- el del 16 al 24. Sí, porque realmente en ese tiempo todavía no se hablaba de peligro comunista hasta los años 40. Estamos hablando de los años 20. 24. 16, 24 digo. No se hablaba de... No. Y aquí hubo un movimiento guerrillero duro de verdad. Ujú. Sí, evangelista en el este. Le planteó cara a la invasión. Gregorio Urbano Giver también se Sí. enfrentaron. En el Cibao se enfrentaron Sí. Oye, Machi, a la ocupación americana. ven acá, los gavilleros eran, le dicen, eso Eran era un guerrilleros. despectivo, no era una banda de forajidos, No, era un no. grupo de civiles armados. Sí, pero que le dieron Sí. ¿Quiénes enfrentaron la invasión maya? Enfrentaron la invasión. Los gavilleros. Los gavilleros, Por pero parte- No. Lo que yo quiero saber es si los el gavilleros gavillero era un apelativo que se le aplicaba para que... Denotarlo. Sí, pero eran guerrilleros tipo Sandino, hasta el punto en que Gregorio Urbano Giver sale de aquí Termina en Nicaragua. y termina en Nicaragua, y no como quiera, sino formando parte del Estado Mayor de Sandino. Y Sandino tenía la misma situación de la ocupación americana en Nicaragua. Y lo cierto es que no se hablaba Machi, para ese entonces del del comunismo. 60 y del golpe de Estado para acá, se sentó la base del proceso de violación a la institucionalidad de la República que puede llegar hasta hoy. Bueno, así es. La historia es continua. Los episodios se suceden continuamente. Es posible que haya un reflejo de la negación de libertades y la falta de equidad y reforma agraria en la nación. Balaguer cumplió con Pero una el propio parte de eso. cumplimiento de la Constitución, Machi, de ahí para allá no ha sido constante. Balaguer cumplió con una parte, que era la reforma agraria, que era la base social de la negación de libertades en la República Dominicana. Después de Balaguer es que llega la invasión de toda la población campesina a las ciudades y a la pobreza circundante de las ciudades, por falta de reforma agraria. Trató de aplicarla, se ganó el apoyo de algunas fuerzas, incluso hizo el esfuerzo de legalizar el Partido Comunista Dominicano, que tenía vocación de trabajar en ese sentido. Algunos de ellos no quisieron nunca acercarse, por razones de el origen de Balaguer, del régimen trujillista. Pero ahí comenzó la puja por alcanzar un régimen más o menos de libertad. Está bien, sí. Bien, señores, vamos a decirles también que un día como hoy se recuerda otro 24 de abril, pero de 1984, que es un movimiento popular que fue considerado espontáneo,
Una movilización en barrios de la zona norte del Distrito Nacional que se extendió sorpresivamente por toda la capital en protesta por ajustes del Fondo Monetario Internacional, provocando centenares de muertos, heridos y cuantiosos daños materiales. De ese 24 de abril se habla poco porque fue en contra del PRD. En el 1701, un día como hoy, entra en Madrid Felipe V, nombrado rey de España, empezando el reinado Borbón. Un día como hoy, en el año 1923, la Quinta Conferencia Internacional en Santiago de Chile acordó recomendar a los gobiernos que honren la memoria del descubridor de América erigiendo un faro en la costa de la ciudad de Santo Domingo. Y en 1981, el presidente Ronald Reagan levantó el embargo de trigo impuesto a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. También un día como hoy es coronado como Papa Joseph Ratzinger, quien adoptó el nombre de Benedicto XVI, en sustitución de Juan Pablo II. Los natalicios de este 24 de abril: Guillermo Lorenzo Cochón Morillo, empresario. El exdiputado reformista Joaquín Cabrera Joa, médico, diplomático y exsecretario de Salud Pública, Héctor Bienvenido Pereira Ariza. Señor José Alfonso Rojas, el médico Pedro Ramírez Lamarche. La arquitecta y diseñadora de interiores Manuela Checo Paredes, el politólogo y dirigente del PRD Jorge Frías, la señora Venecia Carrasco, la estudiante Jennifer Germán Peña, el periodista Luis Roberto Martínez. Vamos a una pausa, volvemos en breve. Bien, gracias por continuar con nosotros en Revista 110. Las informaciones principales de los diarios en el día de hoy nos hablan de los desplazados por las lluvias. También nos dicen que seguirá lloviendo en el resto del país. El periódico Hoy, entre otros, nos habla de esta realidad. Hay alerta por deslizamientos de tierra. 18 provincias en alerta. Se espera que caiga más agua mañana en las provincias de Santiago, Duarte, Peravia, La Vega, Monseñor Noel y La Altagracia. Ayer llovió en casi todo el país. También en Principal, ahora disponen auditoría para saber si Odebrecht sobrevaluó obras locales. Junto a la solicitud del Procurador General, Jan Rodríguez envió una relación de las obras construidas por Odebrecht. Entonces, es ahora el momento en el cual se están haciendo las auditorías. También en este y otros diarios se remarca lo que es la Marcha Verde en San Francisco de Macorís. Ahí vemos cómo se llevó a cabo. Esta fue una foto del punto de encuentro donde estuvo todos los cibaeños que marcharon en contra de la corrupción. Cibaeños, aunque muchos de ellos se trasladaron desde otros lugares. Desafiaron las lluvias sobre San Francisco de Macorís para marchar contra la corrupción y la impunidad, dice el pie de foto. Doctor, no sé si usted tuvo chance de pasar por allá, porque había gente que iba. Bueno, Carlos, yo no tuve tiempo de pasar por allá, pero tampoco critico que se pueda movilizar algunas personas y acompañar a la gente de San Francisco. No, claro, claro. Eso es legítimo. En la solidaridad. Eso no le quita ningún mérito a ese movimiento, porque creo que hasta eso se está regateando. Sí. He observado varias personas hablando sobre la movilización de gente hacia los diferentes puntos en que se ha realizado la marcha. Mira, y tú te has dado cuenta de que se está como perfeccionando en términos organizativos, ya es decir, como que las posteriores a las iniciales, ya tuve que, como que van acumulando la experiencia de cómo hacer las cosas para que les salgan mejor. Y aprovecha incluso esa clase de transparencia que están tratando de dar con el asunto de decir que la gente que va ahí son gente que se costean ellos mismos sus recursos, que son personas que tienen que lo hacen realmente por un sentir legítimo, por un reclamo a la gente. Habemos algunos que decimos que hay una mano que mueve la cuna. Bueno. No se sabe cuál es, no se tienen la certidumbre pero hay alguien que la movió también con el PRD en el poder en el 84. Claro que hay un gran ingrediente de espontaneidad. Bueno, pues está bien. Sí. Vamos para un sitio
que no sabemos cuál es el sitio y si podremos regresar de él. Sí. Cada quien tiene preocupaciones También, diferentes con relación cada quien tiene su preocupación. A este ¿Tú sabes cuál es la mía? Por ejemplo, yo vi gente ahí que yo creo que por la cara que tenían parece que creía que toda esa gente estaban ahí por ellos. O sea, como que es en apoyo a ellos, a lo que ellos piensan. Y yo digo, muy mal el que piensa así, el que piensa, es decir, hay que buscar la manera de que... Eso mismo pasó en la Revolución de Abril. Ajá. Y hay que buscar la manera de los organizadores de la Marcha Verde que no la desvirtúen, de que lo que están haciendo, que lo sigan llevando a cabo, pero que eviten que cierta gente se quiera alzar con el protagonismo de querer capitalizar en su favor todo lo que es el descontento que ahí se manifiesta. Eso es lo que pasa. Yo creo que a veces uno pierde de vista que así son los procesos sociales. Sí. Así son los procesos sociales. El que tenga oposición quiere capitalizar todo. Y yo justamente al amigo Elpidio Báez le decía hace unos días, en una conversación, que me parece imposible lo que escucho decir algunos PLDistas, cuando acusan a ese movimiento de conspirativo. Son los mismos calificativos que usaban en contra de ellos cuando ocasionalmente acompañaban en las luchas sociales a la sociedad dominicana. Y digo ocasionalmente porque no eran muy dados a acompañar en las luchas sociales a el pueblo dominicano, por lo menos en la década de los 80 hasta el 96. No fueron muy dados. Es más, en la lucha en contra del fraude fueron tímidos en ese proceso, sí, ellos. Pero cuando solían hacerlo, claro que se les acusaba de ser conspiradores. Porque es muy fácil, y es lo que el día pasado decía, lo mejor del mundo es cuando usted está en oposición, apostar a que la gente se empodere de las demandas y de los temas importantes. Cuando esté en oposición, cuando llega el gobierno, cuando la gente hace eso, es conspiración y afecta a mis intereses. ¿Sabe que en Ecuador USAID tiene la mano metida hasta el bote? Y hay una participación ciudadana también como título. Yo lo que agencia los intereses norteamericanos. Aquí hubo una presencia grave de influencia norteamericana en ciertas fuerzas políticas que no pueden esconderse. Yo no niego nada de eso. Lo que yo digo es que hay dos visiones. Una visión que lo que anda es buscando la más pequeña cosa para descalificar ese movimiento. Eso está muy claro, Machi. Cualquiera te está buscando la más mínima excusa para descalificarlo. Y yo he dicho que no, que el tema no es descalificarlo, es si tiene sentido, si hay razón hacer lo que se está haciendo. Si esta sociedad... Tiene sentido, pero ¿hacia dónde vamos? Dígame. Dígame. Yo creo que ese movimiento tiene una ruta muy clara. ¿Hacia dónde vamos? Dígame. Hacia la institucionalización del país, a que aquí se pongan correctivos de cara al tema corrupción y de cara al tema impunidad. Ahora, es inevitable de que busquen una representación política más adelante. Eso no es ahora, están comenzando señores, muy temprano. Una de las debilidades que ha tenido el movimiento social en el país, y hay que decirlo, es justamente eso, que no ha tenido la capacidad de articular una propuesta político-social. Yo decía hace unos días, tú ves que en Argentina los estudiantes que se movilizan terminan siendo diputados. La República Dominicana, todavía el movimiento social, no ha podido articular una estrategia efectiva de combinar las luchas reivindicativas con la lucha política, y eso lo hemos estado viviendo. Pero cuando se osa hacer eso también lo criticamos, porque en definitiva, generar cambio en República Dominicana es difícil, porque aquí si tú no haces malo y si haces es peor. Que tú ves que esas marchas tienen entre sus propósitos. Oye, uno se pone a pensar, está bien, queremos hacer algo por el país, si para hacerlo tenemos que entrar en política, estamos dispuestos a hacerlo, pero está el sistema político actual diseñado para que gente como nosotros pueda entrar. Es una cosa que realmente es muy excluyente, solamente para los partidos principalmente. De eso se trata, conquistar los espacios. De eso se trata. Que eso es lo que forzar con la agitación social, con la presión, que se produzcan en la sociedad los cambios necesarios. Porque para eso es que la gente se moviliza. Hay que decir que hay
factor de rectificación con respecto al 24 de abril de 1965, y es el hecho de que sí se formó un gobierno, pero un gobierno en 20 cuadras no pudo hacer lo que debía hacer el gobierno, que tenía como base programática la Constitución del 63. Pero aquí no se sabe cuál es la fuerza que encabeza. Siempre se supo quién encabezaba. Dos cosas, Maggi. Lo que pasa es que estamos empeñados en buscar la cabeza. Para decir, mírenlo ahí. Si no tienen es malo. Como quiera es malo. No. Aquí lo único posible, parece ser, Maggi, es que usted sencillamente asuma el principio de dejar hacer, dejar pasar. Doctor. De consumir, pagar y callar. Eso es lo que se quiere. Doctor. Posiblemente hay personas que piensan que el movimiento verde es el más bello movimiento que en la República Dominicana se ha dado, pero hay tres eventos. Uno no lo viví y los otros dos lo he vivido y lo he disfrutado. Uno fue el 27 de febrero en la noche, los febreristas, la satisfacción que ellos sintieron cuando ellos fueron de la Misericordia al Conde. Yo supongo lo que sintieron esas personas cuando somos independientes. El segundo fue Balaguer en el 61. Mira, había que estar en esa época. Cuando matan a Trujillo y nos dan la noticia, tú no te imaginas. A veces uno tenía hasta problemas de conciencia porque decía, y yo me estoy alegrando de que mataron a un tipo, sobre todo los que estudiábamos medicina. Eso se superó, estábamos felices con esa muerte. Y mientras más tiros le dieron, más contentos estábamos. Mira, y después a ese 61, de mayo del 30 al 62 de enero, para salir de Balaguer, anda la porra. Mira, todo lo que tú pienses es poco. Esa era la campaña, todo el mundo estaba unido, todo el mundo entendía. Pero ¿y cómo es posible que este hombre, que tuvo 30 años al lado de este otro tipo, esté tratando de quedarse? Mira, eso fue. Y la otra es el abril del 65. Hoy tú sabes lo que es un pueblito de una y media isla de América, invadido por los Estados Unidos de América. La sensación que tenemos, y ahora tenemos el movimiento verde, que es contra la corrupción, y que después de la escena, yo le voy a decir al doctor que él me convenció. Es como él dice.